Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la superposición de movimientos armónicos, es decir, el estado transitorio más el estado estacionario. Hasta ahora, la descripción del movimiento de los sistemas mecánicos y eléctricos lo hicimos por separado. Por un lado estudiamos el régimen transitorio y por otro lado el régimen estacionario. Como vimos, el estado transitorio está representado por la solución de la ecuación homogénea, y esta solución, que es la del movimiento libre del sistema cuando no tiene excitación externa, hay tres tipos de comportamiento. Por un lado, se puede comportar según los parámetros que tenga el sistema en un movimiento sobreamortiguado, donde la energía se disipa rápidamente, sino el movimiento críticamente amortiguado, donde hay una combinación de variables que hace que llegue al estado de reposo lo más rápido posible, y por otro lado el movimiento subamortiguado. Bueno, todos estos movimientos tienen la misma característica, y es que su amplitud decrece con el tiempo. Es decir, todos son soluciones que a medida que transcurre el tiempo tienen una amplitud decreciente. Por el otro lado está el estado estacionario, es decir, el estado que eh, perdura cuando el transitorio ya no tiene más una amplitud importante. Ese estado estacionario está descrito por la solución de la ecuación no homogénea, es decir, cuando la ecuación no está igualada a cero, es decir, por el término de la fuerza o el voltaje que excita el sistema. Como decíamos, esta solución perdura en el tiempo y es la que predomina a tiempos largos porque la de estado estacionario tiene una amplitud despreciable. Nosotros hasta ahora presentamos por un lado el estado transitorio y por otro lado el estado estacionario. Dado que cuando se superponen en la mayoría del tiempo el estado transitorio no tiene mucha amplitud, es una forma aproximada de trabajar un problema. Pero en verdad, para analizar el estado de un sistema oscilante completo, hay que tratar la superposición de ambas soluciones. Es decir, que yo tengo mi ecuación diferencial no homogénea, y la solución completa es la suma de las dos, o sea que yo tengo que trabajar con las dos al mismo tiempo, cosa que es bastante más complejo que trabajar con ambas soluciones por separado. Como ya hemos ganado bastante experiencia en las dos por separado, ahora vamos a intentar la descripción completa del sistema. Bueno, entonces de esa ecuación diferencial, como recordaba, es una ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes. Recordamos que la constante omega 0, en el caso de los sistemas mecánicos, es raíz de k sobre m. El parámetro gamma era c sobre 2m, es decir, que es la constante del amortiguador dividido la masa. Y, como decíamos, cuando los parámetros tienen una cierta relación dada por el coeficiente crítico, es decir, cuando el coeficiente del amortiguamiento C es 2 raíz de K por M, es el comportamiento crítico. Y recordamos que, como estaba escrito, F0 era la fuerza, la magnitud de la fuerza de excitación, que en este caso es armónica, dividido la masa. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de álgebra, teniendo esta definición de gamma. Si reemplazamos C por C crítico, tenemos que nos queda el gamma crítico, que es C crítico sobre 2m. Y eso es igual a omega 0. Si nosotros reemplazamos acá, dividimos esto por 2m, se nos va el 2 y nos queda el m que entra dentro de la raíz y nos queda raíz de k sobre m. O sea que la constante gamma crítico es igual a la frecuencia natural del sistema. Entonces, bueno, como decíamos, si multiplicamos y dividimos por ese valor de gamma crítico en el término de la velocidad, tenemos por un lado el gamma crítico en el numerador lo reemplazamos por omega 0 y después nos queda el cociente de gamma sobre gamma crítico. Este es un coeficiente adimensional que sirve para describir los sistemas y lo definimos como z como gamma sobre gamma crítico. Al describir
con este parámetro los distintos regímenes del movimiento, es decir, vamos a tener movimiento sobreamortiguado cuando el gamma sea mayor que el gamma crítico, es decir, cuando el z es mayor que 1, cuando gamma es igual a gamma crítico tenemos eta igual a 1 y es el comportamiento críticamente amortiguado, y cuando gamma es menor que gamma crítico, es decir, que eta es menor que 1, tenemos el movimiento subamortiguado. Entonces, bueno, la ecuación que vamos a resolver es esta, con estos parámetros, y la vamos a, entonces como decíamos, lo que vamos a hacer es resolver x de t como la suma de los dos. Vamos a considerar las dos al mismo tiempo. En el caso que vamos a analizar, se puede hacer con otros, pero es la solución particular es f0 coseno de omega t, esto está acá, pero vamos a considerar movimiento subamortiguado, que es el que tiene más características más relevantes para las oscilaciones, desde el punto de vista de las vibraciones. Entonces vamos a tratar el caso que eta es menor que 1. Z, perdón, es menor que 1. Siempre me confundo Z con eta. Bueno, entonces acá está. Tenemos la solución de la ecuación homogénea y la solución de la particular, es decir, la no homogénea. Donde ya conocemos C y Φ, este es el momento subamortiguado, omega A es el omega, digamos, afectado por el amortiguamiento, o sea, es un factor más chico que omega 0. Acá queda Z, y después Φ minúscula, perdón, acá usé las dos veces Φ minúscula y mayúscula, así que Φ minúscula y C no los conozco, omega A lo conozco, esto también viene de la ecuación diferencial, F0 lo conozco de la ecuación diferencial, y si yo estoy excitando a una dada frecuencia, es decir, que yo tengo determinado cuál es la frecuencia de excitación, conozco este parámetro, y también omega t, y el phi este también, porque es el desfasaje que hay entre la fuerza y el desplazamiento. También depende de omega y de los parámetros del sistema, pero no de las condiciones iniciales. O sea que lo que me queda por conocer es C y Φ. La constante C y la fase Φ. Bueno, vamos a tener que hacer un poco de álgebra. Para hacer las cuentas un poco más fácil, vamos a llamar a este cociente A, y después lo volvemos a reemplazar. Y entonces, para poder conocer C y Φ, voy a tener que aplicar las condiciones iniciales. Para lo cual, tengo que derivar esta ecuación. Bueno, entonces la derivada del primero por el segundo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y acá me baja un menos de acá, z por omega 0, y acá me baja un menos omega a, y la derivada del coseno es el menos seno, por eso tengo el menos de acá, y después de acá, la derivada respecto al tiempo es el del seno, es el coseno. Entonces, tengo estas dos ecuaciones, para que son las funciones, la posición y la velocidad, que le tengo que imponer las condiciones iniciales. Es decir, digo que la posición en el instante inicial es igual a c coseno de phi más a seno de menos phi mayúscula. Y después la velocidad me queda un poco más compleja, me queda este término coseno de phi menos coseno de phi menos omega a seno de phi minúscula, y acá nos queda a coseno de menos phi. Entonces, acá si conozco la posición inicial y conozco la velocidad inicial, esto lo conozco y puedo despejar a y phi minúscula. Entonces, bueno, para hacer eso paso este término a seno de menos phi para el otro lado y me queda a coseno de phi, y lo mismo este término lo paso para el otro lado. Entonces me queda x punto menos a coseno de menos phi. Acá puedo usar las propiedades del seno, de par impar del seno y del coseno, pero después yo lo dejo así, después cuando termino los reemplazos para chequear solamente las expresiones. Es un método de chequeo que uso. Bueno, entonces tenemos la primera ecuación que deriva de la posición, de la posición inicial, y la segunda que deriva de la velocidad inicial. Como pueden ver, no es fácil de despejar, pero fíjense que en la segunda ecuación tengo el término c coseno de phi.
Y C coseno de phi es igual a x0 menos a seno de menos phi mayúscula. Entonces esta ecuación la puedo reemplazar acá. Así que hago eso en vez de, perdón, sí, este menos lo pasé para este lado y lo di vuelta, me queda C coseno de phi y eso lo reemplazo por x0 a seno de menos phi mayúscula. Y después me queda C omega a seno de phi, que es este otro término que me queda acá atrás. Bueno, entonces, si yo todo esto, que lo conozco, lo paso para el otro lado, de este lado me queda C omega A seno de phi, minúscula. Y todo esto de este lado depende de x punto, x0, x, velocidad inicial, posición inicial, A y phi mayúscula, que esto depende solo de la frecuencia de excitación. Entonces, tengo estas dos ecuaciones, fíjense que acá tenía multiplicado por omega A, si lo paso, en la de la velocidad lo paso a omega A, me quedan las dos ecuaciones y acá sí puedo despejarlas haciendo el truco de elevarlas al cuadrado y sumarlas, porque si yo elevo esto al cuadrado me queda c cuadrado coseno cuadrado y acá me queda c cuadrado seno cuadrado, si lo sumo se me va a ir phi y entonces me queda que c es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más todo esto al cuadrado. Acá ya usé la propiedad de imparidad del seno y del seno que me quedaba por acá. Así que acá tengo la constante de la amplitud de la solución del transitorio, digamos, de la solución homogénea. Y para sacar phi lo que hago es la segunda ecuación dividido de la primera, el seno sobre el coseno me queda la tangente de phi y se me va c. Entonces me queda que esto me queda el cociente entre este término dividido el de arriba. Entonces yo tengo los dos, ahora pude despejar C, que es la amplitud de la solución subamortiguada, y phi, que es el desfasaje. Como ven, depende de muchos parámetros, no es fácil de trabajar. A esto lo llamo phi sub m porque cuando hice los cálculos lo puse como phi sub m para que quede, para diferenciarlos, no tendría que haber usado dos nombres. Bueno, recordando que A es F0 omega módulo de Zm, donde Zm era la impedancia mecánica. Eso lo escribo en términos de las variables los parámetros que estoy manejando, Z, omega y omega 0. Entonces me queda, en vez de K y M y C, me queda en términos de estos parámetros, es más o menos lo mismo, es lo mismo. Y el ángulo phi de desfasaje entre el desplazamiento y la fuerza está escrito así, queda escrito así. Bien, entonces tengo todos los parámetros conocidos y ahora a poner condiciones. Bueno, para hacer esto lo hice usando el MATLAB. El MATLAB es un programa que lo vamos a aprender a usar, pero básicamente este programita, que ¿cuánto tiene? Tendrá 15 líneas menos, define puedo hacer todos los cálculos. Bueno, acá básicamente defino el tiempo va entre 0 y 50 en pasos de una centésima. Acá está, estos son los parámetros que yo voy a cambiar la frecuencia de excitación, el Z, que es el amortiguamiento, y la frecuencia natural y la frecuencia de excitación. Y después puedo cambiar las condiciones iniciales y después a partir de acá tengo definido todas las constantes, el gamma, el A, el phi mayúscula, el omega A, la parte real del C, la parte imaginaria, C, phi minúscula, y acá está la respuesta de estado estacionario, de estado transitorio y acá el estado estacionario. Y después hago tres gráficos.
En el primer gráfico grafico la solución completa, es decir, el transitorio más el estacionario. En el segundo solo el transitorio y en el tercero solo lo estacionario. Uno abajo de otro para comparar. Y bueno, estas son formas, todas las facilidades que tiene el MATLAB para graficar. Bueno, acá, solamente para ver algún efecto con más nitidez, voy a hacer todos los cálculos considerando condiciones iniciales nulas. Es decir, el sistema está en el reposo y sin velocidad inicial. O sea, está en el punto de equilibrio, perdón, y en reposo. Y en ese instante empieza a actuar la fuerza externa. Es decir, es un momento en el cual el cuerpo está quieto y de repente empieza a ser excitado con un coseno de omega t. Pero después yo puedo darle condiciones iniciales y, digamos, no cambia nada, digamos. Es un comportamiento. Pero bueno, yo quería mostrarles esto después se cambia fácilmente. Bueno, entonces tenemos, esta es la posición, esta es la respuesta total, es decir, es el C e a la menos no sé cuánto, qué sé yo, más A seno de omega t menos phi, es todo. Este es el estado del transitorio, este es el estado estacionario. Entonces, los parámetros son, la frecuencia natural del sistema es 5. Yo lo estoy excitando con una frecuencia 1, es decir, que está por debajo de la frecuencia natural y bastante por debajo. Y con poco amortiguamiento, este eta es 0,05. O sea que es un sistema que tiene poco amortiguamiento. Entonces, esta es la solución del transitorio y esta es la solución del estado estacionario. Como estoy debajo de la curva de resonancia, la amplitud no es grande, F0 es 1, la amplitud de oscilación del estado estacionario no es grande. La del transitorio, fíjense, que a pesar que no tiene velocidad y no tiene posición, no parte de cero, sino que tiene un valor distinto de cero, y ese valor distinto de cero tiene que ser igual a menos este. ¿Por qué? Porque la suma de los dos en el instante inicial tiene que ser 0, porque parte de x igual a 0. Y entonces acá está la superposición. Como ven, hay unos 10 segundos, un poquito más, casi 15, 12, 13, en el cual ambas soluciones contribuyen a la respuesta del sistema, y a partir de los 15 segundos ya la solución de transitorio ya tiene valores muy muy pequeños y empieza a ser el estado estacionario. Pero hay un tiempo en el cual hay una superposición de ambos. Hay un efecto debido a los dos. Fíjense que es como que lo va arrugando y lo va arrugando cada vez menos y después ya es un seno bien limpito. Bueno, acá en vez de 0,05 como tenía acá, tengo 0,2. O sea que tiene la misma amplitud, el mismo F0, es el mismo sistema con omega 0 igual a 5, lo sigo excitando con omega igual a 1, pero tiene más amortiguamiento. O sea que esta solución es la misma, esta respuesta es la misma, el estado estacionario, lo que cambio es el estado transitorio. Y como ven, como tiene más amortiguamiento, el sistema más rápidamente cae a cero y entonces ya a los 5 segundos, digamos que, como esperábamos, el transitorio ya no influye y tengo la solución de estado estacionario. Bueno, y ya tengo un amortiguamiento muy grande, estoy en 0,7 del amortiguamiento crítico, y entonces el estado estacionario es el mismo, el estado transitorio tiene una respuesta al principio, pero rápidamente se muere, digamos, ni siquiera llega, apenas da una oscilación, acá no se llega a ver, pero creo que va y viene una vez, y entonces ya en un ciclo, ya en medio ciclo, ya no influye más y tenemos en casi todo el tiempo la respuesta total es la del estado estacionario. O sea que en este caso hacemos muy bien en no considerar esto cuando consideramos el comportamiento del sistema. Bueno, ahora vamos a ver otros 3 casos con el omega igual a la frecuencia de excitación igual a la frecuencia natural. Es decir, que estamos en el caso de resonancia. Tenemos resonancia, es decir, que esta frecuencia coincide
con la frecuencia del sistema, y tenemos poco amortiguamiento, volvemos a tener 0,05, es decir, que más o menos casi un tercio, un poco más, el estado transitorio tiene una amplitud no despreciable, y entonces se ven que las oscilaciones empiezan a hacer crecer la amplitud, pero tarda, digamos, el sistema no llega, fíjense que este es 0,4, el sistema no llega rápidamente eh, a la amplitud, o sea que el sistema tarda en llegar a la amplitud del estado estacionario. Fíjense que hasta acá, hasta 15, recién en 15, tiene 0,4, y ahí sí. ¿Y qué pasa? Y porque fíjense, como la frecuencia omega 0, omega es como omega 0, estas dos tienen la misma frecuencia, casi tienen exactamente la misma frecuencia. Y como este arranca para arriba, digamos, es un coseno, perdón, es un seno, este tiene que arrancar con menos seno, porque tiene que arrancar, ven, con 0 acá. Entonces, las condiciones que se le dan al principio hacen que este arranque en contrafase con este. Entonces, esto es lo que sucede acá, están en contrafase, lo que pasa que la amplitud de esta, perdón, la amplitud de esta va decreciendo y entonces acá se va anulando, pero, o sea, se van anulando, pero esta es cada vez más chica, o sea que lo anula cada vez menos hasta que ya no tiene. Pero lo que sucede es que este se pone en contrafase con esta y tiene la misma frecuencia. Bueno, acá tenemos el mismo caso, pero con más amortiguamiento. De vuelta, este arranca para abajo en contrafase. Entonces tenemos un tiempo, en este caso menor, 5 segundos, en el cual tarda en llegar al estado estacionario, pero es un tiempo en el cual la amplitud va creciendo de a poco, digamos, y la mayoría del tiempo, el 95% del tiempo, tenemos el estado estacionario. Y este es el caso donde tengo mucho amortiguamiento, estoy cerca de la condición crítica, entonces en el cual tengo apenas una oscilación y un poquito, media oscilación, ni siquiera un periodo en el cual está en contrafase estas dos funciones, entonces rápidamente ya al segundo el sistema está en el estado estacionario. Eso es la contribución del amortiguamiento. Bueno, y acá ya el último caso es el que tenemos de alta frecuencia. Es decir, tenemos el caso donde la frecuencia de excitación es 10 veces, perdón, el doble, es 10, es el doble que que la del sistema. Entonces acá tenemos comportamientos peculiares, acá aparecen cosas raras, acá hay que fijarse que la amplitud de la respuesta del sistema al estado estacionario es mucho menor que antes. Fíjense, ahí era 0,4, 0,1, espera, no, acá, 0,4 con poco amortiguamiento, 0,4, mientras que acá es 0,1. ¿Por qué? Y porque ya me pasé de la frecuencia de resonancia y la respuesta a la amplitud de alta frecuencia cae a 0. Entonces esto, por más que tiene mucha oscilación, no tiene mucha amplitud. Bueno, como no tiene mucha amplitud la excitación, el sistema no tiene tampoco mucha amplitud, pero hay acá un fenómeno bastante extraño que se ve a alta frecuencia, que se ve al principio. Bueno, si aumentamos el amortiguamiento, sucede lo mismo, pero el sistema, digamos, ya de vuelta a los 5 segundos, ya está la solución de estado estacionario. Bueno, y por último, a baja frecuencia, perdón, a alto amortiguamiento, apenas en un ciclo, el sistema ya son valores muy chiquitos, el sistema tiende pierde toda su energía y tenemos la solución de estado estacionario de esta amplitud es 0,01, muy chiquita, pero de vueltas en el estado estacionario es de alta frecuencia, digamos.